Bueno, cerrando esta semana en la mañana de la radio, le damos los buenos días y la bienvenida al secretario de Salud y Desarrollo Social, Francesco Fioramonti. ¿Cómo está, Francesco? Buen día. Bien, Juliana, buen día, ¿qué tal? Bien, para vos es lo mismo si es viernes o domingo, ¿no? O el viernes sigue teniendo... ¿Es así? Igual el viernes tiene algo distinto, ¿viste? Es Bien. como que llegaste al fin de la semana. Claro, para mí el viernes es el día más lindo de la semana, pero digo, en el medio de este contexto, capaz que para vos el viernes, lunes, miércoles es más o menos lo mismo, pero bueno, celebro que el viernes todavía siga teniendo ese gusto para vos también de viernes. Sí. Francesco, bueno, hemos visto y hemos observado algo que vos ya lo habías anticipado por cómo se venía desarrollando, ¿no? La curva de contagios, este importante descenso en la cantidad de casos activos, ¿no? Que tenemos porque se va dando esta dinámica de más altas que casos positivos. Sí, bueno, sí, eso es lo que vamos viendo. Se va descendiendo y la cantidad de activos seguramente mañana, que es sábado, que cerramos la semana epidemiológica 24, vamos a estar alrededor de los 100 casos activos, 100 y pico. Venimos en descenso. Ayer justamente hubo mayor número de casos confirmados que alta, ahí fue 29 casos confirmados y habíamos tenido 26 altas. Sí. O sea, pero también estamos viendo la ocupación de cama que se ha mantenido estable en un 66% en la terapia intensiva, con 4 pacientes ingresados y 2 camas disponibles, y en la internación de haber tenido en la semana epidemiológica 20, habíamos tenido alrededor de 21, 18, después pasamos a 20 internados y tenemos 9, pero bueno, seguimos muy atentos, porque sabemos que es un fin de semana largo, que es el Día del Padre, y que eso uno trata siempre de transmitir, de desalentar en este momento. Claro. Las reuniones familiares y sociales, porque sabemos que ahí puede haber un rebrote en el transcurso de la semana que viene. O sea, claro. Nada terminado. Creo que nos queda una semana más de mucha observación y ver cómo se comporta la curva, y después de la semana que viene seguimos descendiendo en condiciones de estar un poco más tranquilo desde el punto de vista de los brotes, ¿no? Claro, sí, sí. Eso justamente yo hacía referencia hace instantes, nada más, entendiendo más allá del fin de semana libre el tema del contexto del Día del Padre, de tratar en lo posible, porque uno siempre insta a que sea en lo posible de hacer un festejo del Día del Padre responsable, ¿no? En este sentido, porque estamos en un momento como que en una bisagra, que si bien hay un contagio, hay un descenso importante en la curva de contagios, esto puede variar y ya lo hemos visto. Sí, puede variar porque se aumenta la movilidad y aumentan las reuniones. Esto es cultural, ¿no? Sí. Sabemos que son días muy muy significativos para muchas familias, pero bueno, disminuir al máximo los riesgos. Hoy hablar de lugares abiertos al aire libre, sabemos que con la temperatura que hay tampoco es algo que es viable, pero bueno, ver cómo a través de lugares ventilados, manteniendo la distancia, bueno, sabiendo que evitando los riesgos, ¿no? Claro. Uno diría, bueno, no nos juntemos, ¿no? Pero bueno, sabemos que es así, que puede pasar, y es un fin de semana largo, así que sería el último fin de semana ya cayendo de esta gran ola que tuvimos, esta segunda ola, donde también estamos analizando la información a través de la epidemiología de qué lo que nos ha dejado esta segunda ola, ya terminándola, ¿no? Y lo que vemos es que claramente la velocidad de contagio de este virus que circuló de esta cepa fue muy superior a la anterior que tuvimos en enero, que fue mucho más virulenta. Cuando hablo de virulenta digo que fue mucho más agresiva y más dañina, en un contexto donde teníamos una población importante vacunada, ¿no? Y con una mortalidad, con una letalidad superior a la anterior. Eso es así porque lo hemos comparado claramente, así que bueno, esperemos ahora prepararnos y analizar todo esto para que nos deje información concreta. Tenemos algo que no teníamos en la primera ola, que era los vacunados. La posibilidad de, claro, hoy estamos con 10.000 dosis aplicadas, de los cuales eso
un 50% tienen segundas dosis, y hemos visto claramente también que las personas que han recibido 2 dosis, la letalidad y el daño ha sido muy inferior. Lo vemos en el personal de salud, porque el personal de salud ha cursado enfermedad y la mayoría tienen 2 dosis, y no hemos visto complicaciones ahí. Sí hemos visto complicaciones con 1 dosis y en personal que no había decidido no vacunarse, ¿no? Uh-huh. Entonces uno piensa siempre en una tercera ola, porque lo tiene que pensar, y creo que la estrategia más importante que tenemos ahora es la vacunación. Llegar a una tercera ola, si es que llegáramos, con una población, con una cobertura vacunal de 2 dosis, lo suficientemente importante como para no tener la ocupación de cama que tuvimos, que llegamos al 100% de ocupación de cama. No hubo necesidad de derivar pacientes, ¿sí? Pero hubo una de las semanas epidemiológicas que fue la número 20, donde llegamos a tener 284 casos en una semana, donde ahí el sistema sanitario sí llegó al tope y después empezó a descender, ¿no? Eso es lo que analizamos de esta ola con la ola anterior. Sí, la diferencia sí de este año al año anterior. Vos hablabas recién de la vacunación, más allá de que es un acto voluntario, es decir, que la persona tiene que tener presentar su consentimiento para vacunar. Viste que todavía aún persiste dando vueltas, ¿no? Los efectos adversos, la supuesta calidad de las vacunas. Es un tema muy difícil porque en realidad yo siento que hay que ser responsable para no generar un miedo innecesario en la gente. Tampoco es cuestión de ocultar información, pero con respecto a las vacunas, lo he hablado con vos, lo he hablado con el ISECHE, lo he hablado con la doctora Seiza, pero digo, para reforzar esto de que la gente tenga confianza en la vacuna, ¿qué podés aportar? Porque en realidad a mí me parece interesante siempre escuchar a los profesionales que están en el tema, que hablen del tema, porque si yo no puedo hablar de algo que desconozco. Bueno, justamente lo que estamos analizando es eso. Nosotros, el análisis que hacemos es cuántas personas evitaron la internación y evitaron las complicaciones graves gracias a la vacuna. Y eso lo tenemos muy claro. Hubiera sido el daño hubiera sido mayor si nosotros no hubiéramos llegado con una vacunación en tiempo y forma a esas personas que lograron vacunarse con 2 dosis. Y acá viene otro interrogante. Cuando uno analiza las curvas, lo vería, se caracteriza por haber arrancado este segundo brote entre 2 y 3 semanas más tarde que el resto de los municipios que nosotros nos rodean. Por eso lo analizamos también. Uh-huh. Eso nos permitió poder llegar a más de 1.500 personas con una dosis de vacuna antes del brote. Lo cual, mucha gente, llegaron 1.500 personas más con algo de inmunidad para afrontar esta segunda ola. Y eso lo veíamos en los domicilios. Cuando vos veías un paciente sintomático que vivía con los padres y que estaba el abuelo, pero que tenía 2 dosis, y vimos síntomas en las personas con 1 dosis, sin ninguna dosis, y por ahí en el que tenía 2 dosis ya no tantos síntomas, ¿no? Y que cursaron internación domiciliaria. También ha habido fallecidos con 2 dosis, eso lo hemos visto, porque ha pasado. A veces por las comorbilidades y demás características, a veces la vacuna tampoco alcanza, pero sí lo que vemos es que la vacuna es efectiva y es protectora. Entonces, el mensaje que uno le puede transmitir al oyente, ¿cuál es? Si viene la posibilidad de vacunarse, que no la desaproveche. Más allá de los interrogantes que uno se puede hacer con respecto a la vacuna, hoy nadie duda de que la vacuna es segura y que es altamente efectiva, 2 dosis, ¿sí? Y que es protectora, y que es la única herramienta que nosotros tenemos para poder disminuir la ocupación de camas y la letalidad, que es la mortalidad. Uh-huh. En cuanto... Vos fíjate que con vacuna y todo este virus, porque esta cepa que ha circulado, nosotros pudimos identificar, Juliana, la cepa británica. Sí. Pero nada hace pensar que no esté la mano también dando vuelta, porque en la región se ha aislado. Claro. Y vemos que ha sido mucho más agresiva, más contagiosa, porque vimos casi 1.500 casos acumulados en un lapso muy inferior a lo que llegamos a tener en la primera ola, que llegamos si yo te digo de marzo del año pasado al 27 de marzo de este año, nosotros contabilizamos 1.800 casos.
si nosotros vamos de marzo de este año a la fecha, alrededor de 1.500 casos, lo cual tuvimos casi la misma cantidad de casos en menos de la mitad del tiempo. Claro, sí, se entiende perfecto ahora. Entonces eso habla de que el contagio fue muy superior, fue mayor, que la ola fue mucho más picuda, fue mucho más alta y subió rápidamente, pero también bajó rápidamente. Y eso tiene que ver por los testeos. La estrategia de testear en forma intensiva a personas sintomáticas y asintomáticas nos llevó a que pudimos aislar muchos casos positivos que evitaron mayor contagiosidad en la comunidad. Sí. Entonces, por un lado tenés el testeo, que lo que hizo fue bajar rápidamente la curva y el aislamiento, y por otro lado, más obviamente, más todas las restricciones que se hicieron a nivel comunitario, ¿no? Y por otro lado tenés la vacunación que avanzó a una velocidad en este último tiempo muy importante y muy significativa. Entonces, haber pateado la ola 3-4 semanas más adelante que el resto, a nosotros nos permitió llegar con una vacunación a mayor cantidad de gente que después, si se contagió, algunos se contagiaron mientras estaban haciendo anticuerpos, otros se contagiaron ya cuando habían pasado 20 días de su dosis y tenían defensa, y otro pasó también gente que se contagió con el turno en la mano. Entonces, creo que ese es el gran desafío de acá en adelante, de llegar a la tercera ola. Si es que llegara, nosotros sabemos que 3-4 meses podemos tener un rebrote grande con la Delta, que está en también estaba escuchando que apareció una nueva cepa, es decir, qué cosa este virus, como qué batalla que está presentando, porque esto, bueno, esta mutación, estos cambios, ¿no?, que presenta como para poder seguir infectando a la gente. Exactamente, entonces uno tiene que ver eso, porque ya lo hemos aprendido. Si en diciembre tuvimos un brote, y en mayo y junio tuvimos otro brote, nada hace pensar que no podamos llegar a tener un brote en octubre, noviembre o diciembre. Claro, esto sí. Eso es así, ojalá que no se dé, pero va a ser el escenario muy distinto porque vamos a tener la vacuna. Y vamos a tener mayor cobertura con 2 dosis. Y hoy tenemos más de 3.500 personas con 2 dosis. Debería llegar al 100% de lo que tienen las primeras dosis con segundas dosis. Algunas, con respecto a la vacuna y aprovechando la posibilidad de que tenés que me das de conversar y siempre para evacuar dudas que me llegan, ¿no? Obviamente se habla también de los efectos adversos, de que si una persona, yo estuve leyendo un caso en 1.000.000, es decir, algún tipo de complicación, ¿qué me podés aportar desde lo profesional al respecto? Sobre todo a la gente, porque a mí yo siempre trato de que sea la voz de alguien que sepa de la temática, o por lo menos que esté más informado que yo, porque uno habla desde la percepción, no desde la información, ¿no? Bien, las vacunas dan efectos adversos como todas las vacunas, efectos adversos leves, ¿sí? De fiebre o dolor de cuerpo, reproducen como un cuadro similar al COVID, pero de 24 o 48 horas, y eso también lo da la vacuna de la gripe y otras vacunas, ¿no? Que así todos sabemos que hay resistencia para vacunarse para la gripe. Y fíjate que es una vacuna muy conocida y ya ampliamente aceptada. Hay una vacuna que es la de AstraZeneca, que obviamente tiene su efecto colateral, que es trombofílica en determinadas personas, un caso cada 100.000, ¿sí? Uno cada 100.000 pueden tener algún efecto colateral de alguna trombosis, ¿sí? Que obviamente la persona que lo padece es bastante incómodo, pero bueno, es ampliamente superior el beneficio que tiene a nivel comunitario y sanitario la vacuna, porque a su vez es una vacuna que es muy buena desde el punto de vista inmunogénico, o sea, con una dosis desarrollás muy buena cantidad de anticuerpos, con 2 dosis ni hablar. Claro. Entonces evita mucho la mortalidad, pero también es cierto que el COVID es trombofílico. Nosotros hemos visto pacientes que han cursado con COVID, que se han recuperado y han hecho trombosis después del COVID. Entonces, por eso es que uno promueve y alienta la inscripción a la vacunación. Creo que el gran desafío es inscribirse. Las personas ya estamos en una etapa donde hay que inscribir personas con menor edad, con más jóvenes, porque también hemos visto que esta cepa
ha sido mucho más dañina también en personas jóvenes. Nosotros hemos tenido pacientes de 33 años, de 39, de 40. Eso estaba, claro. También hemos tenido fallecidos jóvenes, ¿no? Sí, también. Estaba viendo, bueno, en el informe de la zona sanitaria que el promedio de edad de una media de 40 años. Así, es decir. Exactamente. Entonces vos vas viendo que el virus va cambiando, va mutando, sigue siendo altamente dañino en las personas mayores de 60 años y en los mayores de 70 más todavía, porque el 80% de la mortalidad estuvo ahí en esta segunda ola, pero también hemos visto complicaciones en personas jóvenes que nosotros no la habíamos visto en la primera ola. Claro, sí, entonces, que era solo adultos mayores. Entonces uno no quiere dejar ninguna duda que hay que vacunarse. Está bien. Después está, obviamente, no es obligatorio, es voluntario, pero bueno, creo que cada uno sacará sus conclusiones y es eso. Yo lo que quiero alertar, en el buen sentido de la palabra, que de acá en adelante podemos encontrarnos con una tercera ola que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces, si estamos inmunizados, si estamos protegidos, si estamos vacunados, si tenemos las 2 dosis, vacunas van a seguir entrando al país. Sí. Sí, entonces es importante, primero, por un lado, patear lo que más se pueda de esa ola y aprovechar ese tiempo para seguir vacunando. Se está vacunando aproximadamente 700, 800 personas por semana. Cada semana que nosotros le ganamos al brote, son 800, 700 personas más que vamos inmunizando. Claro. Y eso es la única estrategia que a nosotros nos podrá permitir pasar un verano pues con todos los cuidados, pero con una relativa normalidad, porque esto es insostenible. Es insostenible, sí, desde desde lo epidemiológico ni que hablar, pero desde lo emocional es insostenible, sin duda. Exactamente. Francesco, acá me pregunto... Nosotros, mirá, hay algo que tenemos claro. Viene el brote de casos, viene después todas las consecuencias desde el punto de vista biológico y, bueno, ya sabés todo lo que pasa. Sí. Y después viene toda la secuela social y de salud mental, que eso es lo que va a quedar para trabajar y el gran desafío para poder pensar como sociedad, cómo lo vamos a abordar, porque deja muchas secuelas. Hemos visto situaciones familiares que se han generado, que son impensadas, que superan la ficción, te diría, de las situaciones dolorosas que se generan. Entonces eso tenemos que estar como sociedad muy preparados para poder sobrellevar las secuelas vinculados sobre todo a la salud mental, ¿no? Claro, porque en realidad uno lo dice de manera así como, yo lo digo más como práctica, ¿no? Digo, la buena onda se contagia y la mala onda también, ¿no? Porque digo, si nosotros, uno no hace el esfuerzo, este esfuerzo permanente de estar un poco arriba como para poder, alentar a aquellos que pueden llegar a estar más abajo en energía, pero digo, es todo un esfuerzo, es un esfuerzo adaptarse a las medidas, al virus, al tema de lo que dicen, de lo que no se dice, la despedida de los familiares fallecidos en medio de este COVID, la gente irresponsable que opina permanentemente. Esto es un sostenimiento permanente a nivel social y psicológico. Es así, eso está pasando en todo el mundo. El mundo que va a tener que rever la forma de cómo vamos a empezar a vivir de acá en adelante. Total. Vincularnos. Sí. Y bueno, todos estamos en un aprendizaje permanente, ¿no? Y en una readaptación. Nos tocó esto, señora. Y nos tocó como sociedad pasar este año y medio, la verdad que ha sido inesperado. Si vos lo planteabas hace 4 años atrás, la verdad que no lo pensaba. No, me reía yo. Te decía, no, estás loco. Exacto. No. Bueno, hoy estamos parados en esto y nos toca esto y tenemos que convivir con esta situación. Es así. Francesco, tenemos que seguir para adelante, pero siempre pensando en algo positivo. Sí. Yo creo que esto también, las crisis son oportunidades únicas para poder repensarse uno, ¿no? Como sociedad también. Sí. Y convivir y ser solidario y tolerante, y bueno, y todo eso hay que fortalecerlo todos los días. Pero seguro, además esta cuestión, acompaño tu pensamiento, tu línea de pensamiento, esto es comunitario, acá tenemos que entender que no es de a uno, es de a todos, y es para todos. Esto es así, que nos cuesta la individualidad, romper la individualidad que todos tenemos, porque sí, es decir, me parece que también es como decís vos, las crisis traen oportunidades, hay que saber aprovecharlas también, ¿no? Tal cual, vos fíjate que ningún país se salvó solo por más rico que sea. No, tal cual, sí. Acá eso también puso en crisis esas cuestiones.
Sí, sí. Porque un país solo no puede, esto es una pandemia. No, entonces tenemos que trabajar todo en conjunto. Pero bueno, es más filosófico que otra cosa. No, pero está creo bien. que pasa por ahí. Pero es parte del tema. Acá Sí. vos hiciste mención de la nueva cepa que apareció como en el mundo, que es la Delta, y bueno, una oyente nos hace una consulta de decir qué pasa con las vacunas y esta nueva mutación. Creo que no sé qué podés aportarle a esta consulta. Esa es una pregunta muy interesante que está por responderse en el tiempo, ¿no? Como muchas preguntas que han tenido su respuesta en el transcurso de la evolución de la pandemia. Sí. Hoy lo que se está viendo en Inglaterra es que están teniendo complicaciones las personas que no han recibido vacunación. También ven en las personas vacunadas que tienen complicaciones. Pero bueno, es un estudio que se está analizando y que va a tener sus conclusiones y se verá cuál vacuna es más efectiva y cuál menos efectiva hacia esta cepa, todavía no la sabemos. Claro. Pero lo que sí es claro es que es una cepa más, es virulenta, es contagiosa, que elude a la vacuna no está demostrado. Al contrario, lo que se va demostrando, lo que van hablando en los ingleses es que ellos ven que la ocupación de cama está a costa de personas no vacunadas. Por eso es esto de que uno lo proyecta de acá nosotros a nivel local y decimos, bueno, vacunémonos porque no nos va a hacer la vacuna y tenemos la gran posibilidad de que nos proteja hacia una tercera. Está bien, es decir, ha sido clarísimo y esto es lo más importante. Bueno, hoy también podemos aprovechar para recordar que hay testeos en Plaza Independencia, acá la gente puede acercarse espontáneamente sin necesidad de presentar sintomatología, que se va a ser testeada igual. Sí, hoy en Plaza Independencia a partir de las 10 de la mañana se hacen testeos abiertos a la persona que considere que o ha tenido algún riesgo de padecer la enfermedad y que no tenga síntomas. Y bueno, y la idea de eso es identificar casos positivos para que cursen su aislamiento con todo un acompañamiento desde el seguimiento telefónico del área social. Sí, sí. Y bueno, y saber que viene un fin de semana largo, que está el Día del Padre en el medio, que tenemos que ser muy cuidadosos. Ya hemos aprendido de atrás lo que se genera, ¿no? Entonces, desde ese aprendizaje tenemos que tratar de tener la sabiduría, de poder acompañar a nuestros padres, pero sin poner en riesgo al resto. Tal cual. Ese es el mensaje. Francesco, la última consulta, porque voy a aprovechar ya que los oyentes preguntan, dice una vecina, dice, aquellas personas que tienen COVID y que tienen la primera dosis, ¿tienen una mayor es decir, tienen mayor protección? El haber tenido COVID y haberse aplicado una primera dosis, lo que está demostrado es que el nivel de anticuerpos aumenta con mayor velocidad y a mayores niveles en sangre, lo cual, sí, bien. El haber tenido COVID ya te sensibiliza el organismo y si a su vez aplicás una vacuna, una primera dosis, tenés mayor cantidad de anticuerpos que si no hubieras tenido COVID. Eso sí, se sabe, eso está claro y eso se ha publicado. Bien. Pero sí, el esquema completo de vacunación son 2 dosis. Nosotros tenemos más del 90% de protección con 2 dosis. Ese es el mensaje. Entonces hay que vacunarse, aunque sea con la primera dosis, para después ya estar en la cola o en el turno para cuando venga la segunda dosis ya te la aplican y llegar, ya te digo, a fin de año. A fin de año, sí. Con una inmunidad que a nosotros nos permita poder atravesar una situación hipotética, obviamente, de otra forma, ¿no? O sea, si vos analizás, la vacuna, nosotros en la primera hora no teníamos vacuna. No, pero aparte, a ver, claro, pero uno comprende, es decir, la campaña de vacunación antigripal es todos los años. La gripe no desapareció, lo que está, obviamente, se puede estar controlada y la gente al recibir la vacuna puede enfrentar de mejor manera esta enfermedad. Y esto es más o menos lo mismo, ¿no? Lo de COVID. Exacto, o sea, a nosotros en realidad, desde el punto de vista sanitario, no nos preocupa que la persona lo pase en domicilio como lo ha pasado más del 90% de los enfermos, ¿no? Claro. Sí nos preocupa el colapso sanitario, la falta de respuesta a nivel comunitario, sí. A nivel hospital, porque no es solamente la cama, es la cama, más la medicación, más el personal, más todo, que hoy nada alcanza, porque por ejemplo la medicación que se usa en la terapia intensiva aumentó en mil veces aumentó el consumo, lo cual tampoco
es algo, son recursos muy esenciales. Claro. Caso, sí. Pero por otro lado vos ves que la comunidad ha acompañado muchísimo, que la provincia ha acompañado muchísimo. Hay un esfuerzo de todo el Estado, ¿sí? La verdad que nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos, muy protegidos, ¿sí? A nivel local nos sentimos acompañados, y por la provincia, por la nación, por la región, tenemos, la verdad que no puedo decir nada. Como responsable del área, te quiero decir, ¿no? No, se entiende perfectamente esto. Pero aparte uno ha visto el trabajo colaborativo, es decir, uno habla con Iparaguirre, de Sí. zona sanitaria, y uno puede observar, hablas con Lupe habla con vos, es decir, acá hay un trabajo colaborativo, esto es comunitario, acá, como dijimos hace un rato, a todos nos toca y tenemos que trabajar. Acá o nos salvamos, como vos dijiste algo muy claro, nos salvamos entre todos o nos hundimos entre todos, no, ni hablar. Creo que esa es la gran sabiduría. Sí. Hacia adelante, sí. La gestión a nivel local lo ha interpretado así, y a nosotros el intendente permanentemente nos refuerza esa idea. Sí. Y creo que, bueno, se va llevando con las secuelas que deja todo esto, ¿no? La última, y ya te despido con esta, porque obviamente me parece interesante. Acá un amigo nos pregunta, él tiene un hijo de 7 años con síndrome de Down, y pregunta qué pasa con el tema de la vacunación. Obviamente el tema sigue siendo un tema para los menores de 18 años. No sé si tenés información al respecto. Mira, Juliana, hasta hoy no está aprobado a nivel país. Ninguna. Llegar con la cobertura a menor de 18 años, pero nada hace pensar que con el avance tecnológico y con los estudios que se van implementando, porque sé que hay países que están trabajando en eso, y acá en Quinto Provincial estamos hablando de una vacunación ya prácticamente al 100% de la comunidad. Uno siempre en eso es optimista, y seguramente van a salir más vacunas y seguiremos avanzando en eso, porque ya se está trabajando sobre un conocimiento básico. Claro, ¿no? Entonces, sí. Hay una ventaja en eso. Está muy bien. Ojalá se llegue a toda la comunidad, a los niños también. Sabemos que no son el grupo etario de mayor daño del virus ahí, pero hoy, lo que no sé es si el virus sigue mutando, claro, como que va a ir corriendo la curva epidemiológica a nivel del grupo etario de complicaciones. Tal cual, el año pasado era solo los adultos mayores, este año estamos hablando de personas de 40, así que hoy es la foto de hoy, como diría alguien que conozco, no es la misma de mañana. Francesco, te deseamos un buen fin de semana, te agradecemos muchísimo, y bueno, lógicamente reforzamos esta idea fundamental que es el próximo domingo pensar en la responsabilidad que tiene que ver nuestras acciones individuales en pos de la salud pública de la comunidad, ¿no? Sí, todo lo que pase este fin de semana largo lo vamos a ver reflejado de acá a 7 a 10 días, así que ojalá siga bajando el descenso la curva, tengamos una capacidad para dar respuesta como hasta ahora, y bueno, y a seguir trabajando, Juliana. Así es, y nosotros estaremos acá atentos a poder informar bien a la gente. Gracias, Francesco, que tengas un buen fin de semana. Chao, igualmente. Así hablábamos con el secretario de Salud y Desarrollo Social, Francesco Fioramonti, en esta mañana de la radio.